Técnicas tradicionales de la restauración. UNESCO. Grafía. 2. Los soportes celulósicos. 3. El pergamino. 4. Las encuadernaciones. 5. Los sellos. La grafía. Grafía, que proviene del vocablo griego graph, traducible como escritura, es un término que refiere a la manera de representar gráficamente los sonidos. El concepto suele vincularse a la utilización de un signo o letra para la representación de un sonido específico. La tinta es el elemento sustentado en un soporte, mediante el cual se representan los signos, grafía o dibujos. En general es toda sustancia apta para escribir, imprimir o colorear según técnicas e instrumentos apropiados. Para que una tinta cumpla su función debe tener unos componentes básicos, que son el colorante, pigmentos que proporcionan el color de la tinta, el disolvente, medio en el que se diluye o dispersa el pigmento, el aglutinante, que mantiene las partículas del pigmento unidas entre sí y con el soporte. El mordiente, sustancia química que fija la tinta al soporte pudiendo sustituir al aglutinante, con independencia de que entre sus componentes se encuentren otros elementos como espesantes, olorantes, antisépticos, etc. Degradación y tratamiento de elementos sustentados en manuscritos. De todas las tintas empleadas como grafía en los manuscritos, las que plantean menos problemas de conservación son las que tienen el carbón como pigmento, ya que es una materia totalmente estable que no se degrada por la luz ni por agentes químicos, aunque puede existir peligro de desprendimiento del pigmento por roce o abrasión. Pero no todas las tintas responden de la misma forma, algunas son sensibles a otras alteraciones como las debidas a la luz, tintas de sepia, bistre, campeche, antiguas anilinas, a elementos químicos que pueden dar lugar a cambios de coloración, como los cloros en la tinta de sepia, campeche, o a sustancias que, como el agua, disuelven el aglutinante que une los pigmentos entre sí. Degradación y tratamiento de elementos sustentados en dibujos y pinturas. En el campo de la restauración de documentos gráficos, se incluye toda la ilustración que complementa un texto y también las pinturas y dibujos realizados sobre cualquier soporte propio de la escritura. A diferencia de manuscritos e impresos, en la pintura se suelen aplicar diversas tintas para conseguir los distintos colores. Mientras algunos pigmentos son muy resistentes a las alteraciones, otros se deterioran fácilmente por la luz, rojo de cinebrio vermellón, amarillo de cromo, azul de Prusia, por la humedad, verde esmeralda, el calor, blanco de plomo, elementos ácidos, óxido de plomo, vermellón, blanco de zinc, amarillo de cadmio y de zinc, azul de Alejandría y cerúleo, verde esmeralda y de cromo, la alcalinidad, verde de carbonato básico de cobre, azul de Prusia, o por otros elementos como el amoníaco, rojo de cochinilla, de alizarina. Además, algunos pigmentos de origen metálico tienden a provocar la oxidación del soporte o dan lugar a problemas de acidez similares a los típicos de las tintas metaloácidas, como el cardenillo verde-gris, a base de acetato de cobre, empleado como pigmentación verde en muchos mapas. En la reintegración de la grafía pueden optarse por tres técnicas. 1. Reintegración integral. Con técnicas iguales al original. Siempre y cuando no se emplee la misma tinta y en el reverso del injerto se aprecie su condición genuina. 2. Reintegración con punteado. Mediante la reconstrucción de la imagen gracias a un tipo de punteado que, incluso en sus matices cromáticos, se ajuste a la armonía de la obra. Es un procedimiento sencillo, de buenos efectos que no será válido cuando la obra esté realizada con esta técnica u otra similar, a no ser que se tengan en cuenta las indicaciones de la reintegración integral. 3. Reintegración con rayado. Presenta mayor dificultad técnica que el anterior, pero ofrece muy buen aspecto. Consiste en efectuar un rayado paralelo, uniforme y regular, que cuadra mediante el grosor, longitud y superposición de las líneas. Logra un acabado perceptible pero que no desmerece el efecto visual. La dirección del rayado debe ser siempre vertical para no alterar el equilibrio del conjunto, aunque en el original hayan líneas en otra dirección. Degradación y tratamiento de elementos sustentados en impresos y grabados. Las tintas impresoras se caracterizan por su gran estabilidad, debido a el colorante, obtenido por calcinación de sustancias orgánicas y por tanto insensible a las alteraciones químicas de la luz.
El disolvente aglutinante, formado por un aceite, insoluble en agua y también en sustancias grasas al alcanzar, con el tiempo, un determinado grado de oxidación. Los posibles problemas se originan por causas físicas o por mala manufactura de la tinta. Si el aceite empleado como disolvente no estuvo bien desengrasado, originará una mancha en el reverso que puede llegar a restar nitidez a los trazos al aparecer silueteados por el aceite absorbido por el papel. Este tipo de alteración es irreversible ya que el aceite, una vez oxidado, no puede eliminarse.